Dios bendiga a todos en este nuevo y hermoso día que nos regala. Y bueno, ya ha llegado el fin de año y ya hay la expectativa de un año nuevo. Y nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros valores están cambiando. Y no para bien. Es un proceso de decadencia total. Y hoy el Señor por medio de su palabra nos trae una palabra de esperanza en medio de un mundo de decadencia. No podemos desconocer la realidad de nuestra sociedad. No podemos desconocer nuestra realidad moral, nuestra realidad espiritual para estos tiempos. Así que la iglesia, usted y yo tenemos que ser respuesta para un mundo en total decadencia, para un mundo que vive sin límites, para un mundo que vive a su manera, para un mundo que aparentemente ha evolucionado. Pero lo que realmente está pasando es que el mundo está viviendo sin ley, está viviendo sin principios morales, está viviendo de una manera desordenada y haciendo lo que mejor le parezca, lo que primero le venga a la mente. Y en medio de esta situación usted y yo tenemos que ser respuesta. En medio de esta situación usted tiene que caminar con una expectativa de vida para que otros sean alumbrados por su testimonio, para que otros sean conducidos, inspirados por usted, para que vivan conforme a como Dios nos ha enseñado a vivir. Pues ayer, hoy y siempre la iglesia está cumpliendo un papel de total relevancia, pues sigue siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Esto no ha cambiado y la palabra nos dice, y a causa de los escogidos, se está manteniendo y se está sosteniendo este mundo, esta sociedad, hasta que los planes del Señor en su tiempo y en sus expectativas se cumplan completamente. Dios nos ha hablado este año que estamos despidiendo intensamente sobre su venida, sobre el juicio que viene a la humanidad y he hablado tremendamente de el estar listos y preparados para el rapto de la iglesia. Y el punto clave que nos ha mostrado en su palabra, que la venida del hombre por su iglesia sería como en los tiempos de Lot, donde la sociedad se había sodomizado y había caído en una decadencia moral como nunca se había conocido. Hoy ya todo está tomando el carácter de normal, de natural. Lo que hace 1 o 2 décadas era parte de algo que se veía en una película, en una serie, hoy es lo más natural. Es más, el trabajo se hizo completo. Dios se ha sacado de la constitución de los pueblos, Dios ha sido extraído de los colegios y aún de las familias. Ya no hay conocimiento de Dios, ya no hay respeto por sus mandamientos y ya no hay temor por su nombre. Esa es la realidad en la que estamos viviendo. No podemos desconocerla, pero tampoco podemos adaptarnos a ella. Dios quiere que su iglesia, y por eso es que Él no ha venido por su iglesia, Dios quiere que su iglesia sea luz en medio de un mundo en decadencia. Usted y yo somos la respuesta de Dios, intensiva y directa y clara para una humanidad en decadencia. Y la pregunta para este nuevo año que se nos viene es, ¿cómo voy a responder la iglesia ante tan difícil realidad? ¿Qué espera Dios de usted y de mí ante un mundo en decadencia? Hay países donde hace más o menos 5 décadas un profesor podía llevar consigo una revista de pornografía o podía llevar el Corán o cualquier comentario sobre cualquier cosa, pero desde hace 50 años para acá, desde la década de los 70, en muchos países se ha prohibido paulatinamente, lentamente, que se hable de Dios, que se presente la Biblia. Y esto es lo que ha llevado que nos vayamos olvidando de Dios. Y hoy estamos comiendo de ese fruto. Hoy, 5 décadas después, se levantó una generación que poco a poco se fue olvidando de Dios. Hoy tenemos una generación donde Dios, sí, 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 yo sé de Dios, déjeme que yo sé en qué momento lo busco, déjeme que yo sé cómo llego a Él. Y encontramos naciones totalmente seculares,
Se sacó por completo de la mente el nombre de Dios en las nuevas generaciones. Y lo difícil y lo complejo de todo esto es que muchos dicen, esto no debería de importarnos, pues yo llevo a Dios en mi corazón, yo tengo una relación con Él a mi manera y aún la iglesia ya no se relaciona con Dios de la manera como Dios espera que se haga. Aún la iglesia se ha vuelto tibia, aún la iglesia hace el participar en los cultos, en hablar de Dios como algo que está de moda o sencillamente algo para llenar un vacío o para callar su conciencia. Pero Dios dijo, estos mandamientos estarán frente a tus ojos y dijo, estarán cerca de tus manos, y estarán visibles delante de ti, y estarán en los postes de tu casa. Dios mismo con su propia mano escribió los mandamientos sobre una tabla de piedra. Y hoy se dice, ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y esto es cierto, ya no estamos bajo el mandamiento de las 613 leyes escritas por los rabinos. Hoy estamos bajo la ley moral de los 10 mandamientos y hoy estos 10 mandamientos han sido sintetizados en dos grandes mandamientos. Primero, amarás a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esos 10 mandamientos, esos 10 principios morales o categorías de comportamiento y conducta para el ser humano han sido cambiados por el Señor Jesucristo, sintetizados en estos dos grandes mandamientos. Pero ¿qué ha sucedido? Que a pesar de esto, Dios pretende que la ley de los mandamientos, óyeme bien, ya no estén en nosotros totalmente, pero sí que estén en nuestros corazones y sí que se manifiesten a través de nuestra conducta, nuestro comportamiento y el amor a los demás. Pero nos hemos convertido, desafortunadamente, en una generación sin ley. Se ha desechado la ley de Dios. La sociedad de hoy ha cerrado sus oídos a la voz de Dios. La sociedad de hoy vive en plena ignorancia y desatención de la ley de Dios. Mire lo que hemos vivido estos 2 últimos años con esta pandemia. Nos hemos o no hemos entendido el mensaje. Dios no causó esta situación, pero tampoco la detuvo. Han muerto cientos de miles de personas. La pandemia con su virus ha cambiado, ha mutado y hoy la situación sigue siendo compleja. Hoy, por ejemplo, diciembre del 2021, estamos nuevamente a puertas de ser otra vez encerrados, de ser enclaustrados nuevamente porque el virus está tomando fuerza, las nuevas manifestaciones y la gente no entiende el mensaje. Cualquier espacio que se da, cualquier apertura que se da, los bares se llenan, las discotecas se llenan, los moteles se llenan y volvemos y caemos a lo mismo. Es como cuando venían los juicios que describe la palabra de Dios, o los juicios que van a venir en el tiempo apocalíptico. Cuando el juicio menguaba, cuando pasaba y moría una cantidad de gente, decía, pero la gente no se arrepentía. La gente seguía en sus andanzas, la gente seguía viviendo de una manera liberal, de una manera desenfrenada y de una manera apartada de Dios. Esa es la realidad que tenemos en estos tiempos. Dios a través de esta pandemia nos está hablando, está llamando nuestra atención, nos está diciendo arrepiéntanse, dejen sus malos caminos, vuélvanse a mí. Y está diciendo, esto es una muestra de los juicios que vienen sobre la tierra. Yo quiero liberarles, yo envié a mi Hijo para que ustedes fueran libres, para que ustedes fueran rescatados de esta catástrofe que viene sobre la humanidad. Pero ¿qué hemos hecho? Hemos respondido de la manera correcta en ninguna manera. Nos hemos apartado. Y es que el mensaje sigue tomando relevancia. Cristo viene pronto. Las señales están cumplidas. Estamos viviendo los últimos momentos en el reloj de Dios. Y en cualquier momento sonará la trompeta y se dará la orden de que el rapto de la iglesia sea cumplido. Así que
Iglesia, no se detenga. Iglesia, siga adelante. Iglesia, busque a Dios, busque su rostro, busque su corazón y viva conforme la palabra así lo determina. Y el mensaje se completa con esto. Si usted no cambia, si usted no se detiene de su andar sin el Señor, los juicios no pararán. Llegará el momento en que tome a mi iglesia y no a cualquier iglesia, una iglesia santa y obediente, una iglesia que lleve fruto para mi gloria, dice el Señor, y desataré mi ira sobre la humanidad, hasta destruirla como hice en los tiempos de Noé y el diluvio, como hice en los tiempos de Lot con las ciudades de Sodoma y Gomorra, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida nueva y eterna en Cristo Jesús. Hoy Dios nos está hablando y no podemos burlarnos de Dios, no podemos olvidarnos de Él, no podemos sacarlo de la sociedad. Si seguimos caminando sin Él, ignorando sus palabras, su consejo, sus mandamientos, la decadencia será total, hasta el punto que seremos destruidos a causa de nuestro pecado. Esto es lo que está pasando hoy. Un mundo, una sociedad, una familia, unos hijos sin ley, viviendo a sus anchas, viviendo desenfrenadamente, viviendo conforme a su manera de ver, a su manera de sentir. Bendito sea el nombre de Dios. Es el tiempo de volvernos atrás. Es el tiempo de que podamos retomar el camino, retomar las sendas, retomar el consejo de Dios y vivir conforme a su perfecta voluntad. Cuando vamos a Génesis, Dios nos muestra cómo Sodoma y Gomorra fueron destruidos a causa de vivir sin ley. Y en segunda de Pedro, en el capítulo 2, la palabra de Dios nos enseña algo maravilloso que quiero que miremos. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver algo importante aquí que Dios nos enseña y nos está hablando en esta hora, hablando de Sodoma y Gomorra en el versículo 6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda o nefasta conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, lo que está diciendo el Señor es que si no perdonó a Sodoma y Gomorra, si no se detuvo Él ante el pecado y la vida desenfrenada, la vida sin ley en el corazón de los hombres, y la destruyó hasta dejarla convertida en cenizas, ¿quién dice que no va a pasar lo mismo? Y nos muestra cómo Lot fue librado a causa de que él veía esto, a causa de que Lot no participaba de esto, a causa de que Lot se dolía en su corazón por el pecado de este pueblo, de esta sociedad, y vivía la expectativa. Dios dice que fue rescatado y fue liberado de esta situación. Y así es la promesa que hay para estos tiempos, para la iglesia. Antes de que vengan los juicios de Dios sobre esta sociedad, sobre este mundo, Dios rescatará a su iglesia de lo que ha de venir. Este es el mensaje central y con esta expectativa estamos entrando a un nuevo año, a un nuevo 2022, donde si es el año en que Cristo va a venir por su iglesia, entonces Él nos va a salvaguardar, Él nos va a rescatar, Él nos va a librar, Él nos va a ofrecer una vida nueva, una vida de bendición, una vida de abundancia, una vida de gozo eterno en su presencia. Y este es el mensaje y la expectativa con la que tenemos que entrar. Así que Sodoma y Gomorra era un pueblo que no tenían a Dios, era un pueblo que no temían tampoco a Dios, era un pueblo idólatra, era un pueblo perverso y Dios necesitaba revelarse al mundo y darse a conocer. ¿Y cómo hizo Dios todo esto? Él elige a un pueblo pequeño y no muy conocido. Y nosotros lo conocemos por la Biblia como la nación de Israel. Y ahora, ¿cómo es que Dios le va a mostrar a una ciudad idólatra y sin ley que Él existe, que Él habla y que Él es un Dios de amor y que Él es un Dios que está sobre
todos los demás dioses y él no va a enviar ángeles. Así que toma un pueblo y lo lleva al desierto y lo pone en una situación muy difícil y, y camino por el desierto lo lleva y presenta un gran obstáculo, es el Mar Rojo, como un, un problema difícil para ellos resolver. Van camino hacia la tierra prometida, a mano izquierda se encuentra que hay montañas, a la derecha hay montañas, detrás viene el ejército de Faraón persiguiéndolos con la orden de destruirles y al frente un obstáculo gigante llamado el Mar Rojo. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué permite Dios? ¿Qué hace Dios ante esta situación? Esto no fue algo que se salió de las manos de Dios, esto fue algo que Dios provocó. Dios levanta o trae la respuesta para ese pueblo en medio de ellos y le da la orden a Moisés que extienda su brazo, que levante esa vara y el mar se abre en medio de ellos y pasa el pueblo en medio del mar por tierra seca. Y cuando ya han pasado, empieza a pasar el ejército de Faraón. Y cuando están en la mitad del Mar Rojo, los carros se empiezan a desarmar. El carruaje se empiezan a desarmar y el mar se cierra. Y a los ojos de todos muere todo el ejército de Faraón y son destruidos. Entonces se empieza a extender la fama de que hay un Dios poderoso que protege, que escucha, que cuida y que guarda a su pueblo, que guarda a los que le amen. Y entonces la fama de Dios se empieza a extender por todos lados y Dios empieza a manifestarse. Eso es lo que empieza a hacer Dios en medio de una situación en conmoción, en medio de una situación de una sociedad en decadencia, en crisis. Está buscando un pueblo, están buscando un pueblo cómo manifestarse, cómo mostrarse, que la gente se entera que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que sostiene, que hay un Dios que bendice, que hay un Dios que actúa y que hay un Dios que protege. Y así fue el pueblo de Israel caminando por el desierto. Y se empezó a oír que el Dios de ellos les proveía agua, que el Dios de ellos les proveía alimentos, que el Dios de ellos los sostenía en medio de unas condiciones impetuosas como las que ofrece el desierto. En el día, un intenso calor abrasador que quema, que desgasta, que agota, pero Dios pone sobre ellos una gran nube que los cubre, que los protege, que les da frescura, que les da alivio, que les da descanso en medio de una caminata extenuante. Y por la noche, con la inclemencia del frío, de las bajas temperaturas que se generan en el desierto, Dios levanta una columna de fuego para alumbrarles, para traerles luz en medio de una noche oscura y para darles calor en medio de una noche fría, en medio del peligro de la noche. Ellos estaban totalmente protegidos y resguardados y todos estaban mirando lo que Dios estaba haciendo con ese pueblo. La respuesta de Dios en el momento de crisis es cuando Dios empieza a manifestarse en aquellos que invocan su nombre, en aquellos que se refugian en Él, en aquellos que lo buscan de todo corazón, de toda con toda su mente, con toda su alma, que se acercan a Él, sabiendo que en Él hay respuesta, que en Él hay bendición. Cuando el pueblo clama, Dios responde. Cuando el pueblo se humilla, Dios se acerca. Cuando el pueblo gime en su presencia, Dios los oye. Y ese es el mensaje para este tiempo. Y es el mensaje que viene dando la Biblia desde los comienzos. Cuando hay momentos de crisis, Dios está ahí para acompañarnos. Cuando hay momentos de dificultad, Dios está ahí para responder. Pero ¿cuál ha sido el problema del pueblo de Dios? Que cuando el pueblo de Dios está bien, cuando el pueblo de Dios ve el favor de Dios, ve la bendición de Dios, se olvida de Dios. Solamente buscamos a Dios intensamente cuando estamos en crisis. Pero, ¿qué estamos viendo hoy? La crisis está. Y la gente de pronto invoca el nombre de Dios, pero quiere seguir viviendo a su manera. Quiere seguir haciendo las cosas a su manera. Quiere seguir andando en la forma como a él le parece mejor. Y en medio de esta situación, que el pueblo buscó a Dios y vio la respuesta de Dios,
la gente seguía viendo ese testimonio claro, glorioso y maravilloso del Dios que esta nación tenía. Es eso lo que está haciendo Dios para estos tiempos, manifestándose en un pueblo que le ama, manifestándose de una manera especial en un pueblo que lo busca de todo corazón, manifestándose de una manera espectacular en un pueblo que le cree a Dios, que confía en Dios, que espera en Dios y que sabe que Él es su respuesta. Y comienza Dios a hablarle a ese pueblo por medio de sus siervos. Y comienza Dios a liderar al pueblo, comienza Dios a sustentar al pueblo. Y todo lo que Dios le pide a su pueblo es que tengan confianza, que confíen en Él, que confíen en que Él los va a liderar, que confíen en que Él los va a guiar. Y ese es el testimonio. Esa es la revelación de Dios para este mundo. Los paganos no era que no tuvieran testimonio, los paganos fueron testigos, cómo el Mar Rojo se abrió, cómo el ejército egipcio fue destruido, vieron la nube de día, vieron la columna de fuego de noche, vieron los muros de Jericó caer y comenzaron los paganos a ver que había un Dios y ese Dios era verdadero, un Dios real. 10 veces Israel tentó la voz de Dios y 10 veces ignoraron la voz de Dios y provocaron al Dios viviente y comenzaron a buscar sus propios dioses. Y Dios aún decía, así, a pesar de esto, yo sigo buscando un pueblo. Y mire lo que Dios hizo después de que 10 veces los hebreos lo dejaron de lado. Vamos, los judíos lo dejaron de lado. Vamos a ver en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 17 y 19. Dice así el Señor, perdón, Hebreos 3, 17 al 19. ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron y cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Esto es fascinante. Dice que no pudieron entrar al descanso producto de su incredulidad. Y eso es lo que pasa cuando nosotros empezamos a caminar y a vivir sin ley. Cuando sacamos de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra sociedad, a Dios, empezamos a vivir sin ley. Empezamos a vivir a nuestra manera. Empezamos a tomar decisiones como a nosotros mejor nos parece. Empezamos a actuar de la manera que creemos que es la mejor. Y entonces vivimos conforme a nuestras propias expectativas. Y entonces no se puede disfrutar del descanso de Dios. El Señor Jesús lo pone de esta manera: venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, porque yo os haré descansar. Entréguenme su yugo, entréguenme su carga, entréguenme sus problemas, y yo le daré mi paz, yo les daré mi reposo y mi descanso. Esa es la expectativa en una sociedad en decadencia, un pueblo que confía en Dios, un pueblo que cree en Dios, un pueblo que vive de la mano de Dios, un pueblo que camina tomado de la mano de Dios. Y cuando usted lee a Jeremías, ve uno el llamado, uno ve el lamento de Dios, donde Dios dice, estoy buscando un pueblo. Y en Hebreos dice, si ellos hubiesen entrado en mi descanso, si ellos hubiesen sido ese pueblo, si ellos hubiesen confiado en mí, y hoy o sus vidas hubiese sido diferente. Y aún sigue Dios este, buscando ese pueblo, un pueblo que quiere entrar en su reposo, un pueblo que quiere entrar en su descanso, un pueblo que quiera vivir conforme a la perfecta voluntad de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de vivir sin Dios? De sacar de la ecuación de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestra sociedad a Dios, que usted va a vivir como quiere. Y usted va a vivir estresado, usted va a vivir cargado, usted va a vivir probando aquí, probando allí, corriendo para allá, corriendo para el otro lado, y al final usted no va a ver ningún resultado. Al final usted va a disfrutar del producto de su propio esfuerzo, de su propio desgaste, de su propio agotamiento. Y eso no es lo que quiere Dios para usted.
Eso no es lo que quiere Dios y espera Dios para su iglesia. Dios está buscando un pueblo que confíe en Él. Dios está buscando un pueblo que por medio de descansar en Él, de confiar en Él, de hacer su voluntad, testifique a un mundo que está viviendo sin ley, a un mundo y una sociedad que está en plena decadencia. Dios está llamando y está buscando un pueblo. Y escuche lo que viene. Cuando Dios no pudo encontrar a ese pueblo, cuando el mundo aún continuaba en la oscuridad y en la idolatría, Él envió a su único hijo y dijo, voy a encontrar de todas formas a ese pueblo, enviaré a mi hijo y Él confiará en mí y Él no hará nada sin consultarme, Él no hablará ni se moverá sin escuchar mi voz, la voz del Padre. Él no solamente era un segundo Adán, sino que sería el modelo del hombre que creería y confiaría en mí. Él sería ese Dios. Él encontraría a ese pueblo. Escuche esto, usted puede conocer las escrituras, usted puede hablar a todo el mundo de Cristo, usted puede testificar de su vida, usted puede predicar con unción, pero el mejor testimonio a un mundo perverso, el mejor testimonio a una sociedad que se está cayendo moralmente, el mejor testimonio a una generación en decadencia y el mejor testimonio a un mundo en oscuridad, hoy, a un mundo en el cual hoy nadie confía en las instituciones, la gente ya no confía en la iglesia, la gente no confía en el gobierno, la gente no confía en sus líderes espirituales. Hoy el mejor testimonio es mostrar al mundo incrédulo que hay un Dios que escucha, que hay un Dios que controla nuestras vidas y que hay un Dios que está dispuesto a guiarnos con seguridad, sin emoción alguna, en estabilidad total, llevarnos por las sendas que Él quiere llevarnos. Es la mejor forma de entrar a un nuevo año. Es la mejor forma de movernos en un nuevo año con tantos problemas, con tanta dificultad y con tanta crisis, mostrando que somos un pueblo de oración, que somos un pueblo que vivimos dentro de la perfecta voluntad de Dios, que somos un pueblo que hemos creído a Dios, que somos un pueblo que le hemos confiado todo a Dios y que estamos en una expectativa de vida grande en todo momento. Es eso lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Es eso lo que Dios está viendo en cada una de nuestras vidas. Es eso lo que Dios quiere hacer. No es otra forma. No hay otra manera. No hay otra forma. El hombre se ha equivocado y cree que mostrando el último carro, mostrando una vida esplendorosa, una vida de derroche, de desgaste, una vida totalmente indiferente, ignorando a Dios, es la mejor forma de testificar. En ninguna manera. La sociedad materialista está demandando esto, pero el Dios Todopoderoso nos está llamando a otras cosas. Así que Jesús era un hombre totalmente dependiente de la voluntad de su Padre. Este es el tipo de pueblo que Dios está buscando. Él quiere juntar una iglesia, Él quiere juntar un pueblo que esté en total dependencia y control de Dios, bajo el control de la maravillosa persona del Espíritu Santo. Usted quiere impactar al mundo, usted quiere glorificar a Dios, dependa de Él. Que cuando la gente vea que usted no es una persona emocional, que usted no es una persona de decisiones rápidas, de respuestas alocadas. Usted no, usted es una persona coherente, usted es una persona confiable, usted es una persona que tiene el Espíritu de Dios, usted es una persona que ha creído a Dios, usted es una persona que está esperando en Dios, usted es una persona que está confiando en Dios, usted es una persona que camina tomado de la mano de Dios. Eso es lo que tiene que ver el mundo. En el 2022 estamos llamados a ser esa luz del mundo desde esta perspectiva, de que confiamos en Dios, de que le creemos a Dios, de que invocamos su nombre, de que leemos la palabra, de que nos sujetamos a su perfecta voluntad, de que confiamos de que Él está al control de todo, de que nos hemos rendido a Él. Eso es lo que Dios está esperando para usted y para mí. Esa es la respuesta de Dios para estos tiempos. Jesús, cuando impactaba a la gente, ¿y de dónde viene esto? Dice, Él decía, estas no son mis palabras. Las palabras que ustedes están oyendo son las de mi Padre. Y dice, mi vida, mi comida, mi alimento, mi sustento,
Toda la razón de mi ser y toda la razón de mi vida es hacer la voluntad de mi Padre, hacer la voluntad del que me envió. ¿Usted está dispuesto a hacerlo? ¿Usted está dispuesto a caminar de esta manera? ¿Usted está dispuesto a vivir de esa manera? Pues es la manera en que el mundo va a ser impactado. Es la manera en que el mundo va a cambiar. Hoy el mundo ha creado una serie de expectativas que nada tienen que ver con lo que Dios quiere. No se quiere casar, no quieren formar familias, no quieren traer hijos. ¿Y qué dicen? No, la sociedad está en decadencia, la sociedad está en esto. Mentiras. A la larga quieren vivir a su manera. A la larga quieren vivir en un libertinaje total, en un fornicar continuo y permanente, sin responsabilidades, sin compromiso. ¿Sabe cuál debe ser la respuesta para este año de la iglesia? Los muchachos de la iglesia, las jóvenes de la iglesia deberían anhelar casarse, deberían anhelar formar familias, deberían de anhelar traer hijos. ¿Por qué? Porque con esos hijos buenos que ellos traigan a este mundo, esos hijos que conozcan la palabra de Dios, esos hijos que tengan un testimonio vivo de un Dios real, es que este mundo va a cambiar. No es la iglesia viviendo como vive el mundo. No es la iglesia andando como anda el mundo. No es de esa manera que la iglesia va a cambiar y va a promover una vida de bendición, una vida de santidad, una vida de integridad y una vida de pureza. No es la manera. Cuando Jesús estuvo en la tierra y desarrolló su ministerio, juntó a sus discípulos. Óyeme bien, esto es importante. Ustedes no han dependido, ustedes han dependido de mí. Ustedes han seguido mis pasos. Ustedes me han escuchado. Pero ahora me debo ir y voy a enviarles al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Y voy a tener un pueblo en el cual yo voy a habitar. Y este es el Espíritu de Jesucristo. Aprenda esto. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es la revelación de que Cristo, de todo lo que Cristo hizo cuando estuvo en la tierra. Y por eso es que hoy el Espíritu Santo está actuando sobre la iglesia. Hoy el Espíritu Santo guía a la iglesia. Hoy el Espíritu Santo salvaguarda a la iglesia. Hoy el Espíritu Santo intercede por la iglesia. Hoy el Espíritu Santo enseña a la iglesia y hoy el Espíritu Santo revela las Escrituras a la iglesia. Estamos en medio de una generación de lo inmediato. Muchos actúan sin mente, no lo piensan tanto. Muchos actúan de acuerdo a sus emociones, confían en sus instintos, viven el momento y lo viven en intensidad. Haz lo primero que venga a tu mente. Es la consigna para estos tiempos, para esta nueva generación. No midan consecuencias. Me pregunto, ¿cuántos cristianos tenemos instantáneos hoy en día en la iglesia? ¿Cuántos líderes y pastores instantáneos tenemos hoy en la iglesia? ¿Cuántos se mueven por emociones o instintos hoy en la iglesia? Yo creo que muchos. Yo creo que son muchos. Ya los tiempos de orar, ya los tiempos de meterse con Dios y por sobre todo los tiempos de esperar la respuesta de Dios y actuar hasta que Dios así lo determine, ya son muy escasos. Ya hoy no se ora a Dios para consultar con respecto a una decisión. Se actúa por instinto, por lo que siento, por lo que siempre he deseado o soñado. Hoy se enseña que tengo la mente de Cristo y por tanto tengo la inteligencia del Señor. Así que puedo tomar mis propias decisiones y Dios me tiene que respaldar, pero no es lo que mi Biblia dice. Y por eso es que tenemos tantos problemas, por eso es que tenemos una iglesia en crisis, por eso es que tenemos aún una iglesia que no sabe cómo responder, que ni siquiera entiende los momentos, ni las situaciones, ni las circunstancias que se están viviendo. Y cuando Dios habla, no entiende lo que Dios está hablando, no entiende lo que Dios escucha. Actúa una iglesia que actúa como el mundo, tomando decisiones instantáneas. Ya no buscamos a Dios para que nos guíe. Y así tomamos decisiones y hacemos lo incorrecto, pensando que era lo correcto. Hacemos cosas, empezamos proyectos sin orar, sin ayunar, sin escuchar la voz de Dios. Pensamos que está bien y listo. Sencillamente porque alguien me lo dijo, porque una pequeña puerta se abrió. Cuidado con una buena idea,
Cuidado con un proyecto que no esté dentro de la voluntad de Dios. Usted debe oír la voz de Dios y hacer lo que el Espíritu Santo le diga que haga. Otra cosa no se debe hacer. Cuidado con el que lo hice o el que dice porque creí que era bueno y pensé que era lo mejor y por eso lo hice. Una vez se pregunta, yo me encuentro con personas en consejería, en crisis y le pregunto, hermano, ¿usted por qué hizo esto? ¿Por qué llegó aquí? ¿Por qué pasó esto y eso? Porque yo creí que era lo mejor. Porque vi a mi primo que lo hizo, vi a mi cuñado, porque vi a un amigo que lo hizo y me pareció que era lo mejor. Yo vi cómo a él le funcionó, yo vi cómo él salió adelante, entonces yo pensé que eso era. Usted y yo en las manos de Dios tenemos propósitos claros y definidos. Dios no está probando con nosotros. Dios no está tanteando con nosotros a ver cómo salen las cosas. Dios tiene un camino perfecto, correcto, íntegro para cada uno de nosotros. Así que el mundo necesita una iglesia, el mundo necesita unos pastores que estén delante de la presencia de Dios, que estén llenos del Espíritu Santo. El mundo necesita oír la voz del único y del verdadero Dios a través de la iglesia. El mundo necesita conocer al Dios verdadero a través de un pueblo que lo ama, de un pueblo que lo obedece, de un pueblo que lo busca, pero por sobre todo de un pueblo que depende de Él. Depender de Dios es andar en la perfecta voluntad de Dios. Depender de Dios es caminar como Dios dice. Depender de Dios es vivir como Él dice. Depender de Dios es esperar el momento de Él para mi vida. No importa que otros se vayan adelante. No importa que otros más débiles, otros más pequeños que nosotros nos alcancen y nos pasen. Cuando usted decide esperar en Dios, cuando usted decide confiar en Dios, Dios tiene preparado cosas grandes para usted. Iglesia, la respuesta suya para un mundo en decadencia es mostrar al verdadero Dios en usted, un Dios que lo escucha, un Dios que lo lidera, un Dios que lo guía, un Dios que lo protege. Usted y yo somos ese pueblo que descansa en Dios. Usted y yo somos ese pueblo que confiamos en Dios y usted y yo somos ese pueblo que dependemos totalmente de Dios. Esa es la respuesta para un mundo en decadencia. Y entonces la gente vendrá a usted y la gente dirá, por favor, ore por mí. Por favor, pídale a Dios porque yo veo que Dios le escucha. Yo veo que Dios le responde. Yo quiero de esa paz que usted tiene. Yo quiero de esa tranquilidad. Yo quiero de esa confianza que usted tiene. Yo quiero que mis hijos sean como los suyos. Yo quiero que mi familia sea como los suyos. Yo quiero que mi vida sea como la suya. Y entonces usted podrá decir, confía en Dios, créale a Dios, búscale de todo corazón, lea la palabra de Dios y cuando la lea, tómela para su vida. Cuando la lea, vívala, espere y confíe en Dios y usted será sorprendido. Bendito sea el nombre de Dios. Oh hermanos, cuántas decisiones hemos tomado últimamente y en las cuales no se ha orado al respecto. Cuántas decisiones has tomado realmente en la cual no has esperado respuesta en Dios. No has buscado a Dios de todo corazón. Recuerde que cuando Dios hable o guarde silencio, usted tiene que esperar. El silencio de Dios no implica un sí. El silencio de Dios no es una aprobación. El silencio de Dios es espere, no he respondido. Mucha gente cree o dice, como Dios no me respondió nada, eso quiere decir que tampoco me dijo que no, entonces yo le voy a hacer. Si Dios no ha respondido, es porque Él necesita dejar que sus sentimientos se enfríen, que sus emociones se enfríen, que usted se aquiete un poco. ¿Para qué? Para que cuando Él le hable, sus sentidos espirituales estén tan sensibles y tan atentos y tan expectantes de su voz que usted capte por completo el mensaje. Bendito sea el Señor. Usted no puede ser un hijo creyente, usted no puede ser un miembro de una iglesia, un miembro del cuerpo de Cristo que vive como usted quiere vivir. Usted tiene que aprender a entrar a la presencia de Dios. Hay muchas familias que hoy se encuentran con hijos apartados del Señor o con hijos en rebeldía. Y a veces en amor se le habla a esos hijos, pero esos hijos no oyen. ¿Por qué? Porque lo que usted le está hablando viene de un corazón de padre, un corazón
que está en dolor, que está en angustia, que está en temor por ver la condición espiritual y moral de ese hijo. Pero no pasa nada, porque es que usted necesita ir primeramente a la presencia de Dios. Usted necesita ir de rodillas al lugar de Dios y escuchar una palabra de Dios para ese hijo. Porque no es lo mismo cuando usted da un consejo a un hijo en rebeldía, a un hijo que se ha apartado del Señor, desde un corazón que está en dolor, en angustia y preocupación, que cuando usted trae una palabra que ha salido del corazón de Dios. Por eso es tan importante volvernos a la vida de oración, a la vida de estar de rodillas. No podemos seguir siendo una iglesia sin oración. No podemos seguir siendo una iglesia que vive tomando decisiones conforme a su parecer. Yo veo en mi Biblia que cuando tengo una necesidad, dice que entre al lugar secreto y el Dios Todopoderoso que está en lo secreto me oirá. Y el Dios que me oye en lo secreto, dice la palabra de Dios, que me exaltará, que me bendecirá en público, me recompensará en público. ¿Y cuál es esa recompensa? La recompensa es que el Espíritu de Dios le guiará. El Espíritu de Dios le mostrará el camino a seguir. El Espíritu de Dios le abrirá la puerta para la cual usted tiene que traspasar. La recompensa en público es eso, que usted oirá la voz de Dios, que usted no se moverá en su parecer, en su manera de ver las cosas, en su manera de vivir. La recompensa en público será que el Espíritu de Dios lo llenará de sabiduría, que el Espíritu de Dios le dará inteligencia para tomar las decisiones más acertadas. Esa es la recompensa en público. Usted necesita escuchar a Dios para que lo toque, para que lo transforme y para que le muestre el camino a seguir. Un problema grande de hoy es que los predicadores ya no oran, se dedican a planear más sobre las actividades, sobre los proyectos y sobre la expansión de la obra, pero no se ora. Y esto ha trascendido a la iglesia. La iglesia ya no se ora. Concluyo con esto. Yo estoy convencido que el Espíritu Santo que mora en mí, Él me guiará para que el propósito de Dios se cumpla en mí. Pero por otro lado, también sé que el Espíritu Santo permitirá situaciones en mi vida tan difíciles que yo no puedo hacer nada. Y fuera de un milagro, nada podrá resolverlo. Y Dios lo está permitiendo para que usted deje sus cosas, levante sus manos y diga: Dios, si tú no lo haces, no hay esperanza. Yo creo que tú me puedes ayudar. Muéstrame y convénceme, pues he decidido quedarme quieto hasta que vea la gloria de Dios. Señor, no tengo sino un solo plan, y ese plan te incluye a ti. Señor, yo no tengo plan B, ni plan C, ni nada. Tengo un plan A y ese plan A está en tus manos. Eso es lo que se necesita para estos tiempos. Una iglesia que confíe total, plena y absolutamente. Una iglesia que le crea a Dios. ¿Y sabe qué va a pasar? Cuando usted tome esta medida, cuando usted tome estas decisiones, cuando usted vive de esta manera, entonces Dios le dirá, Dios te dirá esto. Eso es lo que estaba esperando, ver en ti desde hace mucho tiempo. Eso es lo que quería, que te entregaras a mí, que te rindieras a mí, que quebrantaras tu corazón delante de mí. Eso es lo que quería ver, que escucharas mi voz, que me esperaras, que atendieras mi llamado y que tomaras decisiones conforme como yo lo diga. Eso es lo que espera Dios. Esa es la respuesta de una iglesia para un mundo en decadencia. Una iglesia que confía, una iglesia que entrega sus problemas a Dios, una iglesia que sabe quedarse quieto, una iglesia que descansa, una iglesia que entra en el reposo de Dios, una iglesia que cuando se levanta una situación, cuando el enemigo lo confronta, cuando la presión viene, dice: yo ya no tengo ese problema. Ese problema ya no es mío. Ese problema es del Señor. Él se encarga. Cóbrenle a Él, díganle a Él, pídanle a Él, exígenle a Él, porque yo ya le entregué mi carga a Él. Esa es la respuesta, iglesia, para este nuevo año. Confíe en Dios, descanse en Dios, créale a Dios y permite que la obra que Él empezó en usted la termine. Oremos. Amado Señor, te doy gracias.
porque estos son tiempos maravillosos que tú nos regalas. Gracias, Señor, porque has determinado que seamos luz a un mundo en oscuridad, en tinieblas, y que seamos sal de la tierra, una sociedad que ya no le encuentra sabor a la vida, ya no encuentra una expectativa de vida conforme a tu voluntad. Hoy la gente quiere vivir a sus anchas. Hoy la sociedad quiere vivir de una manera desbocada, de espaldas a ti. Pero gracias, Señor, porque como iglesias, mientras tú vienes, seremos la respuesta a este mundo en tinieblas, en oscuridad. Gracias, Padre amado, porque hemos confiado, porque hemos creído, porque hemos esperado y porque sabemos que serán cosas tremendas las que tú hagas. En el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos y te damos honor y gloria y te damos alabanza y adoración por los siglos de los siglos. Amén y amén.